Desde la ciudad de Buenos Aires, capital de 2 continentes, República Argentina, país bioceánico y bicontinental, transmite R4J Radio 4 de Junio. La radio para una Argentina justa, libre y soberana. Auspicia Asociación Mutual Héctor Pedro Blomberg. Asóciese llamando al 2135-7503. La siguiente es una producción de Academia Records. Obreros, ponemos la fuerza del trabajo que avanza triunfar. Aquí comienza el panorama gremial hablado en primera persona. Los sindicatos. Juan Imperial. Pensando, debatiendo y construyendo diálogo con los dirigentes del movimiento obrero. Los sindicatos. Con ustedes, los protagonistas. Trabajar, construir, defender, construir, nuestra justicia y razón. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. 15:10 en Argentina, 16 grados de temperatura en la ciudad de Buenos Aires, que nos dio un respirito con respecto a lo que tiene que ver con el frío, que había sido sobre el final de la semana pasada bastante marcado. Y bueno, hoy tenemos, si bien un cielo casi por completo nublado y una tarde gris de 10 de julio, bueno, tenemos una temperatura un poquitito más agradable. Aquí estamos para la edición número 12 de los sindicatos por Radio 4 de Junio, por Cadena Imperial de Emisoras. Estaremos hasta las 17:30 charlando de lo que tiene que ver con la actualidad gremial, como cada miércoles, y bueno, y conectados a través de la página Facebook, que es Los Sindicatos, así como el nombre del programa, Los Sindicatos. Y también ahí nos pueden dejar mensaje por bandeja privada o en el muro. Y también a través de la aplicación en cualquier dispositivo móvil que tengas, te podés bajar la aplicación de Radio 4 de Junio, la pones el nombre de la radio en el buscador de cualquier store, descargas gratuitamente la aplicación de la radio y estás en contacto con nosotros. Mientras nos oís, sin interrumpir el sonido, sin interrumpir el audio y sin interrumpir lo que nos estás escuchando, bueno, arriba tenés el menú, enviar mensaje, haces clic ahí con el dedo, pones tu nombre, desde donde nos estás acompañando y mandas el mensaje que nos quieras hacer llegar. Juan Solito en la operación técnica y puesta en el aire, Lala Rosaica, Susana Manes en la producción, la idea y conducción de quien les habla, de Juan Imperial. Hoy tenemos a un compañero de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina, que es Cristian Oliva, a quien tenemos en línea y con quien vamos a charlar. Cristian, ¿cómo te va? Buenas tardes. Juan Imperial por Radio 4 de Junio en Los Sindicatos te saluda. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes a la audiencia. La verdad que un placer. Bueno, igualmente para nosotros. Cristian, ¿cómo está la situación de la industria lechera en la Argentina? Está lamentablemente la Argentina otra vez sumergida en una crisis profunda en lo social, en lo económico, en lo laboral, pero puntualmente nos interesa saber por temas que después vamos a ir desarrollando en la charla, cómo está el tema de la industria lechera. Y la industria no le escapa a lo que fue la caída en la economía de este gobierno, ¿no? Me parece que en materia de lácteos, en su gama hasta llegar a postres, su caída fue en el último cuatrimestre en un 7.7% en leche fluida y trepó hasta un 30% en los postres. A su vez, las grandes empresas, los grandes monopolios de la industria, los grandes empresarios, tuvieron en el último año, marzo del 2018 a marzo del 2019, un aumento de casi el 98% en los productos de primera necesidad, leche en polvo, yogures, postres, quesos. Así que el equilibrio que maneja esta industria, siempre hablando de los grandes monopolios, es para discutir. Es para discutir cuando ellos salen a decir que atravesamos una gran crisis. En realidad es una crisis económica que este gobierno dispuso para nuestro país y que nosotros la sufrimos consecuentemente como
como todos nuestros compatriotas. Cristian, ¿y cómo repercute esto en el trabajador lácteo? Porque dimos un panorama rápido y fugaz acerca de la cuestión láctea en general, pero al trabajador lácteo, ¿cómo lo está afectando? ¿Cuántas bajas, entre comillas, hablamos de, porque esto prácticamente se ha convertido en un terreno de batalla, en un campo de batalla, y entonces contamos a los nuevos desempleados como bajas nuevas del sistema? ¿Cuántas bajas ha tenido? ¿Cómo ha repercutido en el trabajador lácteo esto? Y Juan, para serte totalmente sincero, hay una cuestión. Nuestra organización tiene un Consejo Directivo Nacional y seccionales alrededor del país. Yo pertenezco y soy dirigente de la seccional Capital Federal Gran Buenos Aires, y ahí nuestra organización sindical fue uno de los blancos atacados por el mismo presidente de la Nación, cuando años anteriores dijo que el problema de la industria eran los salarios de los trabajadores lácteos, que nuestra actividad 2 años tenía que pasar sin negociación salarial. De hecho fue así, fuimos uno de los primeros sindicatos que tuvo apertura del convenio colectivo de trabajo, 2 años sin paritarias, y esta paritaria en curso está aplicada una conciliación obligatoria. En eso, nosotros que pertenecemos al sur de la provincia de Buenos Aires, del conurbano, mejor dicho, de Buenos Aires, donde las plantas Serenísima, Danone son muy fuertes, resistimos esta embestida de las empresas, y acá el convenio colectivo de trabajo resistimos no permitiendo su apertura. Pero a tu pregunta, claramente hubo un retroceso, y hay medianas y chicas empresas que han sufrido directamente la bajada de persiana. Acá no se ve tanto, pero en general se ha afectado una capacidad de ahorro del salario del trabajador lácteo en un 20-25%, depende de la actividad y depende de la marca que se distribuye. Es la voz de Cristian Oliva de Atilra, que está charlando con nosotros. Cristian, ¿cómo afectó el despoblamiento del campo que lo ha sufrido la Argentina en los últimos, desde el menemismo para acá, ya de manera abrupta, y más sobre todo con la llegada del plan de Mario Hirsch y Bunge sobre la soja transgénica, que empezó en la década del 90 y que se profundizó muchísimo en el gobierno de los 12 años de kirchnerismo, a tal punto que tenemos más de 35 millones de hectáreas sojizadas en el país, y las hectáreas que no alcanzaron arrasaron con el bosque nativo en distintos puntos de la nación. ¿Cómo afectó esto a la industria lechera o al productor lechero puntualmente? No, lo afectó puntualmente y principalmente. Es una actividad que con el tiempo se fue obviamente desarrollando tecnología. En su cuenca lechera Santa Fe, Córdoba, se retienen aún los grandes tambos, pero como decís vos, la gran apertura de soja que tuvo la Argentina en los últimos años hizo que en un momento, y no hace mucho, se cerrara un tambo por día. Claro. Así como te digo, Juan, un tambo por día, se cerraban. Es dramática más de 350 tambos al año. Tremendo. Generador de alimentos de primera necesidad de nuestros niños. La cifra que das es dramática. Y estamos hablando no hace mucho. Sí. Los índices de las agrupaciones y las instituciones del campo que nuclean a los trabajadores tamberos, que no están representados por nuestra organización sindical, sino que tienen una representación empresarial. Pero tenemos muy buena relación, pero lo que te decía yo, estos números se manejaron no hace mucho, 2 o 3 años. Un nuevo estudio, me animaría a decir que sería una catástrofe. Revelaría números peores que lo que te acabo de decir. Ahora, nosotros hablamos de la industria de la leche, ¿no? Y Mastellone tiene el monopolio prácticamente de la distribución de la leche, ¿no? Sí, Mastellone, cuando falleció Pascual Mastellone, el dueño de la firma, el creador de la Serenísima, dejó un plan de acciones de venta sobre otro gran monopolio que es Arcor. Al año 2020, Arcor va a tener la mayor parte en porcentaje de acciones sobre la empresa Mastellone. O sea que nuestra generación va a ver pasar todo lo que es el prestigio, sus plantas de producción, sus plantas de distribución, desde Mastellone Hermanos al monopolio de Arcor. La que le va a competir directamente es la firma francesa Danone,
que tiene su planta de producción en Longchamp, a la cual también pertenezco, pero son los dos grandes monopolios que terminan manejando casi, y que también es un número escalofriante, casi el 90% de la góndola de Capital Federal y gran parte del conurbano de la provincia de Buenos Aires. Tremendo número. En el interior tienen un porcentaje menor, casi asciende a un 70%, porque hay grandes marcas como Williner, Verónica, Saputo, Sancor, que si bien tuvo una crisis profunda que aún la sigue manteniendo, en el interior son marcas reconocidas. Aún así, con esas marcas de primer nivel, Mastellone Arcor y Danone sigue dominando por encima del 50% de las góndolas de lo que es la comercialización de lácteos. Y con un agravante, Cristian, lo que te venden ellos es muchas cosas menos leche, ¿no? Porque todo el componente químico que le ponen es prácticamente otra cosa menos leche, ¿no? Sí, cada vez es menos leche, cada vez viene menos gramos en la sustancia de yogur, los quesos están a precios inalcanzables para la gente, los postres, ya te digo, tuvo una caída en el primer cuatrimestre, dicho por el propio INDEC, de un 30%. El postre pasó a ser un alimento de lujo para nuestro pueblo. Digo, ¿quién se puede terminar de almorzar y comprar un postre de Serenísima de Danone? Estamos hablando de un lujo. Entonces, estas grandes cadenas monopólicas, cuando te hablan de una crisis, la están vendiendo por otro lado. Y yo me pregunto, ¿no? Y tratando de pensar, cuando a veces nos sentamos a hablar, no solamente en este programa, sino también en el programa de los viernes en Acá no se rinde nadie, y en otros espacios de pensamiento nacional que abrimos en esta emisora, sería muy loco pensar en un diagrama, en un desarrollo del pequeño productor para que sea quien provea leche a los distintos pueblos, empezando por ejemplo, por un movimiento municipal, ¿no? Desde pequeños municipios, porque realmente la monopolización de la leche, que encima no es leche, arrasa con incluso con la salud del pueblo, porque esto atenta también contra la salud del pueblo, ¿no? Sí, primero, dicho por los compañeros del campo y de los tambos, el pago sobre el litro de leche cruda se hace entre 60 y 120 días. Primero, el pago de eso termina afectando al pueblo, al tambo, al trabajo que da ese tambo en el pueblo. Y después no es descabellado lo que se piensa, Juan, o lo que se da en las charlas que tienen, porque uno analiza cuando tiene una responsabilidad institucional, como nos toca a nosotros, que somos dirigentes, tiene que pensar en el presente y en el futuro de la actividad de sus trabajadores. Si estas grandes empresas terminan administrando el 90% de la góndola, terminan remarcando los precios, terminan comprando la leche donde quieren, terminan cerrando los tambos donde quieren y terminan manejándote la economía casi central de un país en materia de alimentos, claramente en materia de alimentos. Entonces tenemos que analizar y discutir otro tipo de alternativas. Una salida puede ser obviamente la que estás planteando vos, desarrollado de alguna manera, con un Estado municipal presente, donde se puedan defender los intereses del pueblo y el alimento principal. Nosotros, cuando llevamos a la mesa de discusión, decimos, estamos tratando con el alimento básico de un niño, donde más del 50% de su alimento en los primeros años es la capacidad que tiene de aprender, de desarrollarse, de crecer sano, fuerte. O sea, estamos discutiendo sobre alimentos que son de primera necesidad del ser humano. Entonces, tiene que haber un abanico de alternativas, y en eso nosotros trabajamos muy fuerte en agrupaciones políticas que tenemos por afuera, con los compañeros obviamente, con los estados municipales, mismo con empresas medianas y chicas, que tienen otra realidad que estos grandes monopolios. Y de ahí tratamos de buscar la mejor alternativa para que no se centre todo en la discusión sindicato Serenísima, sindicato Danone, sino que un abanico mucho más amplio para terminar dándole resultados a todo el pueblo. Siempre, Cristian, que es Cristian Oliva, que está charlando con nosotros de Atilra, siempre planteamos acá en distintos programas la necesidad urgente de una cuestión que empiece a plantear la posibilidad de
recuperar los ferrocarriles, recuperar Malvinas, el gas, el petróleo. Estamos como antes de 1943, ¿viste? Cuando José Luis Torres escribía sobre la década infame. Estamos más o menos parados de la misma manera. El tema de la soja también, que nos ha devastado el terreno y además ha cambiado una oligarquía vacuna de un tipo como Biolcati con 5.000 hectáreas. Pasamos a la oligarquía sojera de que el más ratonazo, como se dice porteñamente, tiene 500.000 hectáreas, ¿no? O sea, mirá el cambio, encima una oligarquía transnacional. Pero digo, en todas estas temáticas de urgente necesidad de sentarnos a pensarlas, a debatirlas y a reflexionarlas, ¿también podríamos incluir el tema de la leche por lo que nos estás planteando? Sí, podría ser una materia de discusión, obviamente. Nosotros lo que aprendimos o lo que intentamos poner sobre la mesa es que se discuta todo. Estos que decías vos de los ferrocarriles, del gas, digo, hay cuestiones que se tienen que plantear por sentido de pertenencia. Como decís vos, sentimos que ya la tierra no es nuestra. Entonces, por un sentido de pertenencia, tenemos que poner a discutir todo. Uh-huh. Digo, ¿cómo puede venir una máquina, como nos pasa a nosotros, una máquina desde Francia que me administre las bandejas de yogur, que me administre cuánto porcentaje lleva de vainilla, de frutilla, y a mí me queden cientos de trabajadores en la calle? Y yo no estoy preparado para dar esa discusión moral, cultural, porque va más allá de la institucionalidad de discutirla en el Ministerio de Trabajo. Uno tiene que estar preparado en todos los escenarios. La tecnología y el avance no lo vamos a poder frenar. Claro. Pero lo que sí tenemos que discutir es que no sea con hombres y mujeres fuera del sistema laboral, sino para mejorar su calidad de vida. Uh-huh. Y en eso estamos abiertos a discutir lo que sea. Es perfecto lo que planteás, ¿no? Es un tema cultural, básicamente. Arrancamos de un problema cultural que desemboca después en las cuestiones laborales, ¿no? Y de los compañeros que se van quedando sin trabajo, pero puntualmente es cultural, nos han cambiado la cultura hasta en el hábito de comer. Cristian, una más y antes de la despedida, y sé que por ahí te voy a meter en una pregunta medio difícil de responder porque por ahí no tenés papeles y cuestiones para consultar, pero así a ojos vista y a hombre de la lucha láctea de todos los días, ¿en cuánto podría influir el cambio de paradigma, ¿no? El cambio de modelo, de un modelo lácteo de monopolio a la apertura de pequeños tambos que empiecen a llegar al público, al consumidor directamente de ese tambo? ¿En cuántos puestos de trabajo podría llegar a significar nuevos la apertura de esa comercialización de los productos lácteos? Y mirá, Juan, yo, como decís vos, quizás eso hay que analizarlo con números sobre la mesa, sí, más puntualmente, pero vuelvo a pararme sobre lo mismo. Creo que perdimos la batalla cultural, que nos han instalado un sistema laboral muy de compañerismo cero, de rivalidad, de revancha, de pensar en uno, de ponerse la camiseta en la empresa. Entonces, que los grandes monopolios no terminen concentrando todo el poder lácteo y no terminen remarcando o haciendo lo que quieran, puede generar no solamente una apertura de nuevos puestos de trabajo, sino una nueva apertura de representación, una nueva dinámica para los pueblos, que los tambos están sumergidos ahí, con sus familias enteras, siempre hablando de condiciones dignas de trabajo, en blanco, regulado, registrado. Digo, pero todo lo que se puede llegar a generar, digo, para nosotros es ambicioso, en el buen sentido de la palabra. Claro. Todo lo que venga nuevo y podamos aportar, porque te vuelvo a decir, Juan, nuestra lógica quizás está puesta en la calidad que tiene el alimento que representamos, o los trabajadores que representamos en base a este alimento, el impacto que tiene en nuestra sociedad. Nosotros cuando tenemos que hacer una medida de fuerza, que nos han catalogado, de que le cortamos la leche al país, le cortamos a los niños, de que se alimentan, digo, los grandes monopolios también tienen la culpa. Porque si le ponen más agua a la leche, claro, están cortando la libertad para que nuestros hijos, nuestros nietos crezcan sanos. Entonces yo quiero tener un control sobre eso. Mientras sea monopólico, no lo vamos a poder tener, por más fuerza que tenga el sindicato. Cuando eso tenga una apertura y estén involucrados todos los actores, medianas y chicas empresas, grandes, medianos y chicos tambos,
el Estado municipal, provincial, las organizaciones sindicales. Bueno, nosotros somos sindicato único en la actividad, pero digo, las seccionales a lo largo y a lo ancho del país, digo, pensando acá a futuro, digo, es una buena idea, nosotros la discutimos siempre con nuestros compañeros, porque también es difícil entenderla de nuestro lado, porque pertenecemos como trabajadores a esos grandes monopolios. Por eso nosotros diariamente nos tomamos el trabajo de visitar empresas de 20, 30 trabajadores, viajar al interior, no solamente al interior del país, sino al interior de la provincia de Buenos Aires, conocer otras realidades, conocer los tambos, conocer las leches que fabrican en el interior del país. Y esto que planteás vos, desde el Estado municipal, creo que es una alternativa muy buena. Porque aparte le daría vida a pueblos que quedaron fantasma, ¿no? Sobre todo desde el repoblamiento que necesita este país urgente, y que quedaron fantasma primero con el tema de los ferrocarriles y luego con la sojización compulsiva. Fue atroz lo que ha pasado. Dejarían de ser fantasmas, tendrían mano de obra, tendrían una reinserción laboral, de vuelta el pueblo a tener vida. No, sería una alternativa muy buena, como dices, Juan. Y bueno, y que el peronismo siempre dijo que cada uno tiene que consumir lo que produce, y resulta que en los últimos años al peronismo lo digamos, convirtieron en darle de comer a la gente, y se le da de comer a los enfermos, a los pobres y a los ancianos, ¿no? A la gente hay que enseñarle a comer, no a darle de comer, sí. Realmente. Sí, eso es verdad. El peronismo ha dejado también en el camino una filosofía que estaba bien arraigada años anteriores, una filosofía de acción y de llevar adelante las políticas del peronismo, que me parece que han dejado de lado. Digo, los dirigentes podemos acusarlos que han usado el nombre del peronismo para hacer barbaridades, cosas que iban en contra de nuestro pueblo, pero digo, no hay que echarle tanto la culpa a los dirigentes, sino digo, lo que se enseña, como decís vos. Totalmente. ¿De qué peronismo estamos hablando? ¿Del 45, del 74? Porque hasta nos meten en esa discusión a nosotros. Para nosotros hay un solo peronismo, con justicia social, y la justicia social es capacidad de ahorro. Y capacidad de ahorro es que vos tengas un sueldo que no solamente te alcance para comer, para vestirte y para mandar a educar a tus hijos, sino capacidad de ahorro para que te puedas construir tu casa, te puedas ir de vacaciones, te puedas comprar tu auto, porque eso también tiene que ser para todos iguales y un equilibrio. Totalmente. Porque si no, el sueldo siempre te alcanza para subsistir, entonces no es un sueldo digno. Y el amor por la tierra, pregonó también el peronismo, cosa que la han devastado completamente en los últimos años. Una más y ahora sí es la última. La verdad que está muy interesante la charla, estamos pasaditos de la hora, pero te quiero aprovechar con una pregunta más, Cristian, agradeciendo la generosidad. ¿Cómo tomaron el tema de que en La Pampa el gobierno provincial del productor a la góndola y una leche económica y producida en la provincia? Lo tomamos como te venía diciendo hace un rato. Creo que todo lo que pueda servir para alimentar, para ayudar a los pueblos, bienvenido sea. Lo que sí también te digo, que nosotros como organización queremos ser parte de eso. Totalmente. Queremos ser parte de esa discusión, porque podemos aportar, o podemos estar equivocados, o podemos sobrar en la mesa de discusión, o podemos ser una pieza clave. Nosotros queremos estar en la discusión, no para creer que tenemos la verdad y somos los dueños de la verdad, sino que queremos estar en la mesa de discusión para dar, para aportar, para ayudar, para colaborar. Creo que los sindicatos se tienen que ayornar, se tienen que empezar a cambiar la mentalidad, que no estamos para golpear la mesa solamente y pedir tanto por ciento de aumento salarial y administrar la obra social y el camping. Creo que estamos para facultados moralmente, nosotros lo vivimos de esta manera, para educar culturalmente a los trabajadores, para darle un sentido de pertenencia, no solamente del país, de la tierra, de lo que consume, de lo que fabrica, de lo que representa, la cultura del trabajo, por qué es necesaria una representación sindical. Y en eso nosotros lo trasladamos a todos los ámbitos. Por eso no nos parece descabellado lo de La Pampa, siempre y cuando, como te digo, se armen las mesas de discusiones donde no tengan, no como un actor principal, sino como un actor más.
para dar ese debate de la causa nacional, que también entra a la cuestión láctea, que está en crisis sin duda alguna. Cristian, gracias por el tiempo, gracias por la charla, gracias por este intercambio, por este reflexionar, por este debate, por este lindo ida y de vuelta que se dio en el programa de hoy. Gracias, Juan, a vos, a toda la audiencia y a la producción por el llamado. La verdad que fue un gusto. Así que un gran saludo, a disposición. Un gran abrazo, que sigas bien. Cristian Oliva de Atilra charlando con nosotros en esta tarde de los sindicatos, que verdaderamente dio mucha tela para cortar, y son las charlas que a uno desde lo gremial, desde el sindicalismo, me parece que hay que dar. Señores, Juan Solito, operación técnica y puesta en el aire, Lala Rosaica, Susana Manes en la producción, idea de conducción. De quién te habla, de Juan Imperial. La semana que viene, en 7 días, nos volvemos a encontrar para seguir haciendo esto que se llama Los Sindicatos. A todos, muchas gracias. Desde la ciudad de Buenos Aires, capital de 2 continentes, transmite R4J Radio 4 de Junio. La radio para una Argentina justa, libre.